Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a continuar estudiando el libro de Salmos, capítulo 119, y usted sabe de que el libro de Salmos 119, capítulo del libro Salmos 119 está escrito en estrofas. Entonces hoy vamos a continuar estudiando 3 estrofas y vamos a empezar la estrofa de el versículo 73 hasta el 80. Entonces vamos a estudiar 3 estrofas hoy también, que van a ser de 73 hasta el 96. Dice así: tú con tus propias manos me formaste, dame la capacidad de comprender tus mandamientos. Cuando me vean, los que te honran se alegrarán, porque tu palabra he puesto en mi esperanza. Señor, yo sé que tus juicios son justos y que por tu fidelidad me afligiste. Muéstrame tu misericordia y ven y consólame, pues esa fue tu promesa a este siervo tuyo. Compadécete de mí y viviré, pues en tu ley encuentro mi deleite. Avergüenza a esos arrogantes que me calumnian. Por mi parte, yo meditaré en tus mandamientos, que se unan a mí aquellos que te honran, aquellos que conocen tus testimonios. Perfecciona mi corazón con tus estatutos para que no tenga de qué avergonzarme. Bueno, aquí vemos de que el salmista está inspirado en la bondad del Creador. Está inspirado en la bondad del Creador. Aquí en esta estrofa lo que vamos a ver la fidelidad y la bondad que tiene Dios con todas las personas, especialmente con el salmista, y que lo tiene con todos nosotros. Vamos a ver esto en este capítulo, en esta estrofa. 73. Tú con tus propias manos me formaste, dame la capacidad de comprender tus mandamientos. Cuando me vean, los que te honran se alegrarán, porque en tu palabra he puesto mi confianza, mi esperanza. Fíjate lo que le está diciendo aquí Salmista, que que Dios lo formó a él con sus propias manos. Y entonces él le pide que le dé capacidad para comprender sus mandamientos. ¿Para qué? Cuando las personas lo vean a él, que tengan esperanza en las palabras de Dios. Ahora aquí le está suplicando, ¿no? Le está diciendo que tú me has formado. Y lo has formado. ¿Y cómo lo ha formado él? ¿Cómo Dios lo ha formado a él? Como Dios nos ha formado a todos nosotros, en su imagen, en la imagen de Dios. Entonces quiere que le dé entendimiento para que aprenda sus mandamientos. Él quiere que le dé conocimiento para aprender su conocimiento. Y entonces eso qué es lo que sucede, que eso es la abundancia del amor. Cuando usted le tiene amor a alguien, cuando usted le tiene amor, usted quiere saber todas las cosas acerca de esa persona. Fíjate cómo dice. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que le da regocijo, que le dé regocijo. ¿Por qué él quiere que le dé regocijo? Porque él ama a Dios. Él quiere a mi Dios ante todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? De que él lo ama con todo su corazón y con todas sus cosas. 75. Señor, yo sé que tus juicios son justos y que por tu fidelidad me afligiste. Muéstrame tu misericordia y ven a consolarme, pues esa fue tu promesa a este siervo tuyo. Entonces él está diciendo, Señor, yo sé que tus juicios son justos, que los juicios de Dios son justos. Entonces que él lo venga y que con su fidelidad
los aflige y que le muestre la misericordia y que vaya a consolarlo. Esa es la promesa que Dios le hizo a él. Mira, la promesa, una de las promesas es que es justo, Dios es justo. Dios es justo en todos sus tratos. Por la fe debemos confiar en Dios, sabiendo que lo que hace siempre es correcto. Nosotros tenemos que tener confianza en Dios, porque sabiendo bien que todo lo que hace Dios es correcto. Todo lo que Dios hace es correcto. Entonces Dios tiene misericordia y él hizo una promesa. Entonces, ¿qué le está pidiendo aquí el salmista? ¿Qué le está pidiendo aquí el salmista? El salmista le está pidiendo que mediante su misericordia, que sea justo. ¿Tú me entiendes? El alma pecadora debe morir, pero Cristo murió en nuestro lugar. A través de su misericordia tenemos perdón y tenemos vida eterna. Entonces él está pidiendo que él tenga misericordia de Dios, que tenga misericordia con él. Todos nosotros tenemos que pedirle misericordia a Dios. Dios siempre ha sido misericordioso con todos nosotros. ¿Tú me entiendes? 77. Compadécete de mí y viviré, pues en tu ley encuentro mi deleite. Avergüenza a esos arrogantes que me calumnian. Por mi parte, yo meditaré en tus mandamientos. Entonces le está diciendo que se compadezca. Samita le está pidiendo a Dios que se compadezca y entonces va a tener vida. ¿Y qué va a tener? Que se va a alegrar. ¿En qué? En los mandamientos de Dios, en la ley de Dios, y que vaya a poner en prueba a todos los arrogantes, todas las personas, todos los calumniadores, todas las personas que hablan mal de él y que no meditan en los mandamientos de Dios, que lo pongan ¿qué? De vergüenza. Y una de las cosas que sucede aquí es que la ley de Dios era un deleite para el salmista. La ley de Dios es un deleite para el salmista. La ley de Dios debe ser un deleite, debe ser un orgullo, debe ser una alegría para todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que dice que los orgullosos, que avergüencen a los orgullosos que lo eso. ¿Por qué? Lo trataban mal, sin ningún tipo de causa. Sin ningún tipo de causa lo trataban a él mal. También eso le sucedió a quién? A Jesucristo. A Jesucristo, sin haberle hecho nada malo a nadie, a Jesucristo lo odiaba. Actualmente, ¿cuántas personas que usted conoce que lo odian a usted, que saben bien de que no quieren saber nada acerca de usted y usted no le ha hecho nada malo a ellos? Pero vamos a ver. A menudo nosotros los cristianos entendemos que a nosotros nos odian por gusto, por eso está escrito de que por la palabra de Dios a nosotros nos van a oír, nos van a odiar. Ahora, ¿qué es lo que decía él? Él desea meditar en todos los preceptos de la palabra de Dios. Y pensar en la palabra de Dios puede ser gran ayuda y bendición. Si nosotros pensamos en la palabra de Dios todo el tiempo, eso nos puede ayudar a todos nosotros y vamos a tener una bendición. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la palabra, estamos haciendo lo que Dios quiere que todos nosotros hagamos. 79. Que se unan a mí aquellos que te honran, aquellos que conocen tus testimonios. Perfecciona mi corazón con tus estatutos para que no tenga de qué avergonzarme. Fíjate lo que le está pidiendo él aquí. Fíjate lo que le está pidiendo él aquí. Que se unan, que vengan hacia él, que vayan hacia él todas las personas que tienen la misma cualidad, que amen, que honren la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Entonces le está diciendo que le perfeccione su corazón, que le perfeccione su corazón de acuerdo a la ley de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no tener vergüenza. Entonces, muchas de las cosas que podemos ver aquí en este capítulo que estamos estudiando es que siempre el salmista le pide, ¿qué le pide el salmista siempre a Dios? Que lo perfeccione en su corazón, que le enseñe sus palabras. Y casi todas las peticiones que le ha pedido el salmista aquí
El salmista no le ha pedido casa, el salmista no le ha pedido un camello, el salmista no le ha pedido agua, el salmista lo que le ha pedido a Dios es que Dios lo enseñe, que Dios le ponga su corazón de gelatina, que Dios lo ayude. ¿Tú me entiendes? Que Dios lo enseñe a guardar sus mandamientos. Eso es lo que nosotros debemos pedirle a Dios. Y ustedes, aparte, nosotros lo que hacemos que le pedimos a Dios, que nos dé salud, que nos dé una casa, que nos dé esto. El salmista no le está pidiendo nada de eso a Dios. El salmista lo que le está pidiendo a Dios es de que lo llene con su palabra, que le llene su corazón, que lo perfeccione y que le enseñe. Eso es lo que le pide el salmista. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos enseñe y que nos eduque acerca de su palabra. No estarle pidiendo cosas materiales, que todas esas cosas materiales se van y vienen. Nosotros tenemos que salvar nuestra alma. Nosotros tenemos que seguir con las cosas espirituales. El deseo, uno de los deseos es que él confía mucho en la palabra de Dios y se alegra. Todos nosotros debemos tener ese mismo deseo que ha tenido el salmista. Todo eso nosotros lo debemos tener. ¿Cuál es? Amar a Dios y pedirle a Dios las cosas que nosotros vamos a tener beneficios. Porque si le pedimos un carro, ¿cuántos carros nosotros no hemos tenido? ¿Cuántos carros nosotros no hemos tenido? Entonces, si tú le pides las cosas a Dios, a entendimientos, a que le dé amor, que te dé las cosas que son para la vida eterna. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que le pedimos es cosas que son materiales, que eso no son durables. Entonces le está diciendo tampoco de que mientras que Dios le enseñe todas esas cosas a él, que Dios lo enseña a vivir, él no va a sentir ningún tipo de vergüenza, él no va a sentir ningún tipo. No se recuerda bien lo que dijo Pablo en Romanos 1:16, que dijo que él no se avergüenza del evangelio, él no se avergüenza del evangelio. Entonces nosotros no podemos avergonzar de la palabra de Dios, nosotros tenemos que estar equipados con la palabra de Dios. Ahora vamos a lo que sucedió aquí en esta estrofa que acabamos de leer, la Biblia. Una de las cosas que quiero decirle acá acerca de esta estrofa que acabamos de leer, ¿no? De estudiar, ¿no? La Biblia es un manual de cómo hacerlo para que la vida funcione con éxito. Entonces la Biblia para nosotros es un manual para que nosotros podamos saber cómo nosotros podemos actuar. Y este salmo, como le dije yo al principio, ¿no? Y se lo voy a volver a decir, este salmo nos enseña a todos nosotros cómo es que nosotros podemos tener una buena relación con Dios. Fíjate, el salmista le dice a Dios cómo usar su cuerpo y mente, le dice cómo manejar su tiempo y dinero y cómo tomar decisiones correctas. Obedecerlo puede evitar que te metas en problemas y te lastime a ti mismo y a los demás. Si nosotros obedecemos lo que dice la palabra de Dios, que podemos evitar problemas, ¿tú me entiendes? Podemos evitar problemas, y evitamos que nosotros nos lastimemos y lastimemos a los demás también. ¿Ok? Vamos ahora para la segunda estrofa. Segunda estrofa que comienza en el versículo 81 hasta el versículo 88. Siento que me muero esperando tu salvación, pero sigo confiando en tu palabra. Los ojos se me apagan esperando tu promesa y me pregunto, ¿cuándo vendrás a consolarme? Me siento tan inútil como un odre viejo, pero tengo presente tus estatutos. ¿Cuántos años más me quedan de vida? ¿Cuánto dictarás sentencia contra mis enemigos? Gente altanera me ha tendido trampa, pues no actúa de acuerdo con tus leyes. Todos los mandamientos son verdaderos. Ayúdame, porque sin razón soy perseguido. Poco ha faltado para que me derriben, pero ni así mismo me han apartado de tus mandamientos. Dame vida
conforme a tu misericordia, para que cumpla los testimonios que has emitido. Fíjate aquí en esta estrofa, ¿qué sucede? Que él tiene confianza en la salvación de Dios. ¿Tú me entiendes? El salmista espera la salvación de Dios. En el 88, él clama, vivifícame, vivifícame. La Biblia habla muchas de la forma de la salvación de pecado y condenación, de peligro, de angustia o de caimiento espiritual. La Biblia habla muchas formas de salvación, hay muchas formas de salvación. Está la salvación de pecado y condenación, está la salvación de peligro físico y está la salvación de angustia o de caimiento espiritual. Hay diferentes tipos de salvación, ¿ok? El salmista distingue los diferentes sentidos. Para él, la salvación de Dios incluye todos los aspectos de su vida. Para el salmista, todos los sentidos, ¿tú me entiendes? Incluye los aspectos de su vida en la salvación. ¿Ok? Versículo 81. Vamos a leerlo ahorita. Siento que me muero esperando tu salvación, pero sigo confiando en tu palabra. Los ojos se me apagan esperando tu promesa y me pregunto, ¿cuándo vendrás a consolarme? ¿Cuándo vendrás a consolarme? Ponemos énfasis. Vamos a poner énfasis en la palabra del salmista. ¿Me entiendes? En la paciencia del salmista vamos a poner énfasis. Mira, fíjate lo que sucede. Aunque él estaba débil y agotado, ¿qué sucedió? Él siempre confiaba en la palabra de Dios. La salvación que él experimentó en el pasado le da esta paciencia y firmeza. A pesar de la situación, al amante está decidido a seguir a Dios. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que ponerle ¿qué? Fe. Nosotros tenemos que ponerle énfasis. Nosotros tenemos que poner énfasis ¿a qué? A la palabra de Dios. Todos nosotros debemos esperar y aguantarnos y experimentar la salvación que nosotros hemos tenido anteriormente con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener paciencia porque a veces de que Dios toma su tiempo, el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, o nosotros estamos en el tiempo ahora de que nos gustan las cosas rápidas, pero Dios toma su tiempo para cada cosa, entonces nosotros tenemos que tener paciencia. El salmista tuvo paciencia. El salmista tuvo paciencia ¿con qué? Esperando las promesas que Dios le había hecho a él, que se iban a conceder, y nosotros debemos tener también paciencia con la palabra de nuestro Padre Celestial. En el 82, buscando la promesa de Dios, buscando el consuelo, y siempre buscaba el consuelo de Dios. A veces puede parecer que Dios se ha olvidado de él. Y sin embargo, no podemos tener los sentimientos, nosotros no podemos pensar en el sentimiento. Muchas veces nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros cuando nosotros le pedimos algo a Dios. Pero ¿qué sucede? Que nosotros no podemos depender de los sentimientos, nosotros tenemos que depender de la fe. De la fe nosotros tenemos que depender, porque por mediación de la fe todos nosotros hemos sido salvos. Entonces tenemos que seguir, tenemos que mantener la fe, tenemos que mantener la fe. Versículo 83 y 84. Me siento tan inútil como un odre viejo, pero tengo presentes tus estatutos. ¿Cuántos años más me quedan de vida? ¿Cuánto dictarás sentencia contra mis enemigos? El salmista tenía fe en la palabra de Dios. El salmista tenía fe en la palabra de Dios. Yo quisiera una cosa, no, nosotros debemos pararnos siempre. Nosotros debemos pararnos siempre estar firme en la palabra de Dios. La palabra de Dios no falla. Nosotros debemos estar firmes en la palabra de Dios.
Entonces el salmista siempre ha tenido fe en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener fe en la palabra de Dios porque nosotros sabemos bien, por mediación de todos los estudios que nosotros hemos dado y por todos los estudios que nosotros sabemos acerca de la palabra de Dios, de que Dios Dios cumple sus promesas. Entonces, la fe de nosotros tiene que estar basada en ¿dónde qué? En la palabra de Dios. Ahora míralo, en el 84, el salmista estuvo tentado por juzgar a las personas que lo perseguían y sin embargo siempre dejó juicio a Dios, que es el que sabe más. Nosotros tenemos que dejarle juicio a Dios, que es el que sabe más de todas las cosas. El que más sabe es Dios. Dios sabe más que todos nosotros y todos nosotros debemos dejar de juicio ¿a quién? A Dios. 85 y 86. Salmo 119, 85 y 86. Gente altanera me ha tendido trampa, pues no actúa de acuerdo con tu ley. Todos tus mandamientos son verdaderos. Ayúdame porque sin razón son perseguidos. Los enemigos le ponen trampas, como hacen los cazadores, porque no actúan de acuerdo con su ley. Entonces los enemigos de él le están poniendo trampas. ¿Para qué? Para cazarlo como si fuera un animal. ¿Por qué? Porque ellos no están de acuerdo a la palabra de Dios. La petición que él le está pidiendo aquí a Dios es: ayúdame, ayúdame, porque él ama la verdad de Dios. Entonces le está pidiendo ayuda porque él ama la palabra de Dios. ¿Y qué? Le da alegría que Dios siempre está abierto nuestro clamor, su clamor, cuando le pedimos ayuda a Dios. Entonces lo que le está diciendo aquí en pocas palabras, fíjate lo que está diciendo aquí, que hay gente que le están poniendo trampa, ¿tú me entiendes? Y que entonces los mandamientos de Dios siempre han sido verdaderos para él, y entonces le está pidiendo ayuda, porque sin razón lo están persiguiendo. ¿Cuántos enemigos, cuántas personas nosotros nos hemos encontrado en nuestra vida que se han opuesto a nosotros sin nosotros haberle hecho nada malo? Y ustedes lo saben bien, a Jesús mismo. ¿Cuántas personas no les opusieron a Jesús? ¿Cuántas personas no le hicieron caso a Jesús? ¿Por qué? Porque ellos querían hacer las cosas a su manera y no le hacían caso. ¿A quién? A Jesús. 87. Poco ha faltado para que me derribe, pero ni así me ha apartado de tus mandamientos. Dame vida conforme a tu misericordia, para que cumpla los testimonios que has emitido. Entonces le está diciendo, mira, que le dé, ya falta poquito, le falta poquito. ¿Para qué? Para que los enemigos lo derriben. Pero que él, así todo, ¿qué le ha sucedido? De que él nos ha apartado de los mandamientos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Entonces está diciendo que le dé vida conforme a la misericordia de Dios. Dios es misericordioso y Dios le da vida a toda la persona que Dios le pida, que él le pida vida a Dios. Fíjate, la destrucción. Ellos quieren destruir el salmista. El salmista fue casi destruido. Él casi fue destruido. A veces Dios permite agotar nuestra fuerza. ¿Para qué Dios permite que nuestras fuerzas se agoten? De que nosotros nos sintamos desamparados. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos a Él, para que nosotros le pidamos, para que nosotros tengamos determinación a pesar de los problemas que nosotros tengamos. Nosotros podemos hablar con Dios y pedirle a Dios y decirle las cosas que estamos sufriendo. El sufrimiento conducirá a una persona. Fíjate, el sufrimiento nos va a conducir a nosotros, nos va a llevar a ponernos más cerca hacia Dios o a alejarnos más de Dios. El sufrimiento nos va a hacer acercarnos más a Dios o nos va a hacer alejarnos más a Dios. El camino que nosotros tomemos es lo que va a determinar a quién nosotros escogemos. El camino que tomemos depende
de nuestra determinación. Si nosotros determinamos seguir con Dios, nosotros vamos a seguir con Dios. Y si determinamos no seguir con Dios, no vamos a seguir con Dios. Entonces, el sufrimiento nos va a conducir a alejarnos de Dios o a acercarnos de Dios. Entonces, la determinación que nosotros tomemos es lo que va a tomar efecto en nuestras vidas. Si nosotros nos alejamos de Dios, eso va a tener tremendo efecto en nuestras vidas. Pero si nosotros continuamos con Dios y seguimos pegados a Dios, ¿qué va a suceder? De que Dios es nuestro consolador. Dios es el amor. Dios nos va a proveer todas las cosas que nosotros necesitamos. Pero si nos alejamos de Dios, vamos perdiendo la relación que Dios tiene con nosotros. El salmista está orando y le está pidiendo que debe continuar, que quiere continuar sirviendo al Señor. Y eso es un problema. Cuando este problema llega al dolor, cuando nosotros tengamos ese problema, tenemos que orar. Entonces tenemos que suplicarle a Dios, tenemos que decirle, avívanos a nosotros con su palabra. ¿Tú me entiendes? Y que nos toque nuestros corazones, para que nosotros tengamos fortaleza. ¿Para qué? Para servirle. Y entonces, ¿qué hacemos? Que guardamos el testimonio de Dios. Guardamos el testimonio de Dios. Y entonces decimos a todas las personas la ayuda que Dios nos ha dado. El salmista podía continuar sirviendo a Dios, alabándolo. ¿Por qué? Por toda la ayuda que Dios le dio. A Dios nos ha dado mucha ayuda a todos nosotros. ¿Y qué nosotros estamos haciendo por Dios? ¿Qué nosotros estamos haciendo por Dios? Dígame. Dios ha sido muy misericordioso por nosotros. Y Dios ha hecho muchas cosas por nosotros. Ahora bien, ¿qué nosotros estamos haciendo por Dios? ¿Qué? Dígame. Es un fenómeno. Pero entonces, mira, aquí en esta estrofa que acabamos de estudiar, fíjate, la palabra de Dios lo ayudará a obtener victoria a sus enemigos. Les voy a decir cuando sus ojos están fallando y su alma está desmayando, la palabra le dará fuerza y consuelo. Cuando parece que ha llegado el final, la palabra de Dios te ayuda a hacer un nuevo comienzo. Tu peor enemigo está en el interior. Así que deja que la palabra trabaje en tu corazón. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es lo que está diciendo? No, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? No, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Que el peor enemigo de nosotros está dentro de nosotros. Tenemos que dejar que la palabra trabaje en nuestro corazón. ¿Cómo nosotros podemos dejar que la palabra de nosotros trabaje en nuestro corazón? Pidiendo la ayuda a Dios, teniendo la palabra en nuestro corazón. Acuérdense bien que en el versículo 11 dice de que él atesoraba, el salmista dice de que él atesoraba en su corazón la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no pecar contra él. Entonces nosotros tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Una cosa que él está diciendo aquí para siempre. ¿Me entiendes? Ahora bien, fíjese. Una cosa de que estaba sucediendo. Una cosa de que estaba sucediendo es de que él estaba siempre guardando los mandamientos de Dios, de que él estaba siempre haciéndole caso a la palabra de Dios. Todos nosotros debemos hacerle caso a la palabra de Dios, todos nosotros debemos atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Vamos ahora para la tercera estrofa y la última de este día, que va a ser del 89 hasta el 96. Estamos en el libro de Salmos, capítulo 119, y vamos a estudiar la estrofa 89 al 86.
Y dice así: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra, ella permanece. Por tus ordenanzas permanece hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi ley, entonces habría parecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Sálvame, pues tu precepto he buscado. Los impios me esperan para destruirme. Tus testimonios consideraré. He visto un límite a toda perfección. Tu mandamiento es sumamente amplio. ¿Qué cosa más bonita está diciendo aquí el salmista? ¿Qué cosa está diciendo aquí más bonita está diciendo el salmista? Fíjate aquí en el 89. Para siempre, oh Señor, tu palabra, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. La permanencia de la palabra de Dios está segura. La palabra de Dios es segura para todos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que permanecer en lo que dice la palabra. Mira lo que dice en el libro de Mateo, lo que dice el libro de Mateo acerca de la palabra, de la permanencia de la palabra que es segura. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasaron, pero mis palabras no pasarán. Entonces está diciendo, ahí lo está diciendo Jesucristo, dice que el cielo y la tierra pasaron. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces está diciendo que la palabra de Dios va a existir para siempre y todos nosotros sabemos, porque la escritura, esto que estamos estudiando ahora, llevan muchos años escritos, y han pasado tiempo, han pasado tormenta, han pasado muchas cosas, y la palabra de Dios sigue, sigue, y va a seguir para siempre. ¿Me entiendes? Su palabra es sagrada. La palabra de Dios es sagrada. Solo las palabras de Cristo pueden producir la vida eterna. Eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 6, 68. ¿Tú me entiendes? Donde dice, Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra eterna. Jesús le pregunta: ¿dónde va? Entonces él le dice, Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Su palabra es sana también. La palabra de Dios es sana. La mayor enseñanza de la Biblia se encuentra en estos 3 capítulos. En estos 3 capítulos, ¿no me entiendes? Su palabra es sana. La mayor enseñanza de la Biblia se encuentra en estos tres, estas 3 estrofas que nosotros podemos ver, vamos a estudiar. Ok. Versículo 90. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tu ordenanza permanece hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Fíjate lo que está diciendo aquí. Está hablando acerca de la creación. Entonces, tu fidelidad se extiende. Le está diciendo que la fidelidad de Dios se extiende de las generaciones, como desde el día de que Dios hizo la tierra. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué está diciendo? De que la fidelidad de Dios, nosotros podemos ver la fidelidad de Dios, ¿en dónde? En la creación, que tiene control, se mantiene en decreto. Todos los planes de Dios han seguido como él mismo lo ha dicho, porque todo sirve a sus planes. Todas las cosas fueron hechas de acuerdo a los planes de Dios.
92 al 93. Si tu ley no hubiera sido mía, mi deleite, entonces habría perecido en mis aflicciones. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque ellos me han vivificado. El placer, él se alegra de la ley de Dios. A menos que tu ley haya sido mi delicia, hay gozo y deleite en la palabra de Dios. Solo los de mente espiritual comprenden esto. Hay que tener una mente espiritual para uno comprender de que uno tiene que tener gozo en la palabra de Dios. Uno tiene que tener la alegría en la palabra de Dios. Cuando usted empiece a pensar espiritualmente, entonces cuando usted va a comprender bien de que la palabra de Dios tiene gozo, de que la palabra de Dios tiene alegría, de que uno debe sentirse contento cada vez que uno estudia o cada vez que uno escucha la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como le dije anteriormente, la palabra de Dios es que nos da a nosotros fe, y la palabra de Dios, todo fue escrito y todo fue hecho y todas las cosas fue hecho. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es por la cual nosotros estamos aquí en estos momentos estudiando acerca de la palabra. Por la palabra, nosotros estamos estudiando acerca de la palabra. La destrucción, la aflicción. La palabra de Dios trabaja para darnos nosotros esperanza. Nosotros nos da aliento. La palabra de Dios nos trae a nosotros esperanza y nos trae a nosotros todos aliento. Fíjate la dedicación que tuvo el salmista. Fíjate la dedicación que tuvo el salmista, que nunca se olvidará de los preceptos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo ha vivificado a él. Lo ha vivificado a él. Y la palabra vivificado, ¿qué cosa significa la palabra vivificado? Que le da fuerza, que le da estímulo, que le da ayuda. Todos nosotros debemos estar vivificados por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos tiene que dar a nosotros fuerza, nos tiene que dar estímulo, nos tiene que dar ayuda. Esa es la forma en que nosotros nos podemos vivificar en la palabra de Dios. 94. Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tu precepto he buscado. Fíjate lo que le dice, tuyo soy, Señor, sálvame, pues tu precepto he buscado. ¿A quién le suplica? Le suplica, ¿qué le suplica? Le pide protección. Le dice, yo soy tuyo, ayúdame. ¿Por qué? Porque él sigue la palabra de Dios. Todos nosotros le podemos decir a Dios, ayúdame, sálvame, ayúdame. ¿Por qué? Porque nosotros continuamos estudiando la palabra de Dios. 95. Los impios me esperan para destruirme. Tu testimonio consideraré. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y que está sintiendo peligro. ¿Por qué está sintiendo peligro? Porque los impios lo están esperando, lo están buscando para hacerle cosas daño. Pero ¿qué es lo que está haciendo? A pesar de que los impios le están haciendo, los impíos le están haciendo cosas malas a él. ¿Qué es lo que está haciendo a él? Él está buscando la palabra de Dios, él está buscando refugio en la palabra de Dios, él está haciendo la voluntad de Dios. Todos nosotros, cuando tengamos cualquier tipo de problema en nuestras vidas, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros debemos, ¿qué? Hablar con el Señor. Nosotros debemos pedirle al Señor de que nos fortalezca con su palabra. Nosotros tenemos que venir siempre a donde está el Señor. Fíjate, pero él siempre consideraba. Entonces, la viviente, fíjate lo que dice aquí la Biblia viviente en este versículo, ¿no? Dice, mantendré mi mente en silencio en tus promesas. Eso es lo que dice la Biblia la viviente en este
mismo versículo, dice, mantendré mi mente en silencio en tus promesas. ¿Ok? 96, que este es el último versículo de de estas tres estrofas que hemos estudiado hoy. He visto un límite a toda perfección. Tu mandamiento es sumamente amplio. Fíjate qué cosa más linda está aquí diciendo esa meta. He visto un límite a toda perfección. Tu mandamiento es sumamente amplio. Ahora le voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra, eso lo estudiamos en el versículo 9 de este mismo capítulo. ¿Tú me entiendes? Entonces, él le está diciendo aquí, fíjate cómo él le está diciendo, he visto un límite a toda perfección. Tu mandamiento es sumamente amplio. Entonces, ¿cómo puede ser una perfección? ¿Cómo puede tener una perfección? ¿Cómo tú puedes tener un mandamiento que sea amplio para ti? ¿Cómo? ¿Cómo lo puedes hacer? Guardando la palabra de Dios. Nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes y en todos los lugares que nosotros la podamos guardar. ¿Para qué? Para así glorificar a Dios. Porque nosotros no hacemos nada con tratar la manera de hacer las cosas a nuestra manera y no hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las debamos hacer. Y una de las cosas más bonitas que tiene este salmo es que nos enseña a todos nosotros a cómo nosotros podemos tener una relación con Dios. Y una de las cosas más bonitas que nosotros podemos aprender es la repetición de que el salmista hace muchas veces, que siempre quiere de que Dios lo viva, él quiere de que Dios, él quiere guardar las palabras de Dios, él quiere tener una relación con Dios. Entonces, si nosotros queremos tener una relación con Dios, nosotros tenemos que guardar su palabra, nosotros tenemos que hacer lo que la palabra de Dios diga. Y entonces así es como nosotros podemos tener una buena relación con Dios, obedeciendo su palabra. Bueno, aquí voy a terminar ya y quisiera de que estudien y lean y vuelvan a estudiar todo este libro de Salmo 119, este capítulo que es de lo más bonito y nos enseña a todos nosotros a cómo nosotros podemos tener una buena relación con Dios. Que tengan buen día y ahí nos miramos para la semana que viene, que vamos a empezar en el versículo 97.